Buenos días. Ahora sí vamos a empezar. Mientras yo sigo aquí admitiendo personas. El día de hoy vamos a hacer, ya saben, tienen el chat, por favor, si quieren hacer alguna consulta. Buenos días, profesora Kitzaira. El día de hoy vamos a hacer una pequeña sesión sobre lectura comprensiva. ¿Qué pasa con la lectura comprensiva? Yo no sé si ustedes saben cómo levantar la manito acá en el Zoom, pero, o si quieren hacerlo por el chat, quisiera saber cuántos de los presentes les gusta leer. Si saben levantar la manito donde dice participantes, pueden levantar su manito, ¿ok? Tengo una manito arriba. ¿Sí? A muchos de nosotros, bueno, sí, a muchos de nosotros no nos gusta leer por diversas razones. Tal vez porque no comprendemos lo que leemos, porque puede ser que cuando estuvimos en la escuela nos pusieron a leer cosas que no nos interesaban. ¿Bien? Pero la importancia de leer no es solamente, bueno, algunas personas leemos por placer. Y algunas, la mayoría de nosotros debemos leer. La mayoría de nosotros debemos leer para adquirir conocimientos nuevos. ¿Sí? En la escuela se nos pide que leamos para aprender una serie de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como maestros, como adultos? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros niños, ya sea estudiantes, hijos, sobrinos o cualquier niño que tengamos cerca, pueda leer y que de hecho lo aproveche? Bien, porque la intención de leer es que tú puedas aprovechar el mensaje que estás leyendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso un poquito en la sesión de hoy. Como saben, si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, lo pueden hacer vía chat. Y como dije, en algunos momentos voy a estar abriendo el micrófono para los que quieran participar. Bien, entonces vamos a compartirles acá una pantalla. De la presentación que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, como dije, estrategias para promover la lectura comprensiva. Bien, ¿por qué tengo esta imagen? Esta imagen está hecha de puntos. Está hecha de puntos porque cuando leemos tenemos que unir una serie de informaciones, una serie de puntos importantes que tendremos que leer para poder comprender lo que estamos leyendo. Bien, ¿cómo vamos a lograr eso? Primero, lo primero que tenemos que tener presente es que el idioma es un código arbitrario. Cuando decimos que el idioma es un código arbitrario, significa que en algún momento de la historia, unas personas se sentaron a decidir, bueno, esto es una A y este símbolo significa A. ¿Ok? Y esto es una B y esto es una coma, etc. ¿Qué pasa? Como el idioma es un código arbitrario, si nosotros no conocemos las reglas del código que estamos utilizando, se nos va a hacer mucho más difícil comprender lo que estamos leyendo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta frase, dice, el camino entre tu casa y la mía. Y aquí yo les voy a pedir que ustedes hagan un dibujo. Y al que quiera mostrar su dibujo puede habilitar su cámara para mostrarlo o levantar la manito. Voy a tratar de que puedan ver, de poder ver los que participan. ¿Ok? Dice, el camino entre tu casa y la mía. Pueden hacer el dibujito. ¿Cómo hicieron el dibujito? ¿Ya hicieron su dibujito entre el camino entre tu casa y la mía? Su dibujito que hicieron se parece a este.
¿Sí? Cuando yo digo el camino entre tu casa y la mía, estoy hablando de el camino, simplemente. Pero si yo digo, por ejemplo, él caminó entre tu casa y la mía, yo voy a hacer un dibujo de esa frase. Él caminó entre tu casa y la mía. ¿Hicieron su dibujito? Cuando yo digo, él caminó entre tu casa y la mía, si ustedes se dan cuenta, entre la primera frase y la segunda, la única diferencia es que agregué algunas tildes, ¿cierto? Al agregar esas tildes, el significado de la frase cambia completamente. Entonces mi dibujo tal vez se vea una cosa como esta, ¿verdad? Tengo ahora un personaje a una persona en la frase. Antes era un simple sustantivo común y ahora tengo a una persona en la frase que está realizando una acción. Bien, entonces lo primero que nosotros necesitamos para que nuestros estudiantes, nuestros niños, puedan comprender lo que están leyendo es que ellos puedan comprender bien el código que están utilizando. Esto es el idioma. El inglés, el español o cualquier otro idioma que usted quiera que su estudiante, su hijo, sobrino, etcétera, pueda comprender, necesita entender bien las reglas de ese idioma. Si los estudiantes o si nosotros como personas no podemos entender o no tenemos claras esas reglas, no vamos a poder entender lo que se nos está diciendo en un texto. Recuerden que en los textos no hay lo que se le llama el lenguaje que uno puede ver. ¿Sí? Cuando uno está hablando no puede hacer mímicas y es más fácil entender el mensaje. Pero cuando uno escribe no hay mímicas posibles, entonces uno tiene que entender por medio de esa serie de signos que nos están presentando en un papel. Ahora bien, cuando hablamos de lectura, los seres humanos pasamos por diferentes etapas de lectura. La primera etapa se considera que es desde el preescolar hasta los 6 años, que se llama la etapa 0 o lectoescritura inicial. La etapa 0 o lectoescritura inicial, los niños van a contar historias a partir de imágenes. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros hemos leído libros con niños. El niño va a escuchar la historia y va a tratar de reproducir lo que escuchó usando las imágenes del libro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si todas las noches le leo el mismo cuento a mi hijo, sobrino, a mis estudiantes, entonces el niño va a poder tomar ese libro y crear una historia o tratar de reproducir la historia a partir de las imágenes que están viendo, porque es lo que ellos han estado escuchando todos los días. ¿Bien? En ese momento los niños no leen. Ellos van a reconocer ciertas letras y tal vez van a escribir su nombre, pero todavía no están leyendo. Estamos hablando de niños de preescolar de 0 a 6 años. Sí, es posible que un niño de 0 años o un niño muy pequeño empiece a leer, que es la intención. Nosotros decimos, tenemos que leerle a los niños, aunque el niño no sepa leer, porque él va a entender que esa serie de signos en ese papel significan algo y que producen palabras. En la etapa 1, que es de primero y segundo grado, los niños van a empezar a aprender la relación entre los sonidos y las letras. Entonces ya yo sé que la M suena M, y que se lo junto con una A, tengo la sílaba MA, por ejemplo, y así sucesivamente. Y va a empezar a leer palabras cortas. ¿Y por qué digo palabras cortas? Porque sabemos que los niños tienen un límite de atención bastante corto. ¿Okay? Entonces, yo no puedo pedirle a un niño de 7 años, que puede ser que sepa leer, no le puedo pedirle que se lea 3
4 párrafos de una lectura y que comprenda todos los aspectos de esa lectura. Bien, entonces va a decodificar lectura de textos básicos y digamos frases cortas, aquellas frases clásicas de mi mamá me ama, por ejemplo. Ok, en la etapa 2 me están hablando de fluidez y lectura independiente. ¿Qué significa eso? Significa que en segundo y tercer grado se espera que el niño pueda leer sin errores y a un ritmo apropiado, o sea, no cancaneando como decimos acá nosotros. Si el niño va a leer, no va a leer, por ejemplo, haciendo fluidez y lectura, porque eso no sería apropiado para ese nivel. Esperamos que un niño de segundo y tercer grado pueda leer de manera más fluida y de manera independiente. En este caso, independiente significa según los gustos del lector. ¿Okay? Sí, a los 8 o 9 años el niño debe poder decir, oye, yo quiero leer de dinosaurios. No, a mí lo que me interesa es leer sobre volcanes o sobre las princesas de Disney. ¿Bien? Entonces, en la siguiente etapa, que es la etapa número 3, empieza la lectura para aprender algo nuevo. Se llama acá el segundo ciclo de primaria, que son los niños ya de cuarto grado, más o menos, que los niños van a entonces aprender a leer para adquirir conocimiento nuevo. ¿Ok? Aquí es cuando le pedimos a los niños que hagan resúmenes, que le pedimos a los niños que respondan respuestas de desarrollo en los exámenes, este tipo de cosas, porque ya los niños pueden determinar las ideas principales de un texto y pueden extraer información de ese texto. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué pasa con la etapa 3? En la etapa 3 los niños van a leer desde un solo punto de vista. Pueden adquirir la información desde un solo punto de vista. ¿Ok? Es muy difícil para ellos cambiar del punto de vista de un personaje al otro. En la etapa 4, entonces empezamos con la lectura con múltiples puntos de vista. ¿Qué significa eso? Que los niños pueden entonces cambiar de idea según quién está hablando. Es para ellos más fácil. ¿Qué es lo que esperamos que hagamos cuando queremos comparar información según de quién la está dando? ¿Ok? Entonces de pronto tenemos un texto que dice, bueno, según, digamos, la historia de Panamá. La historia de Panamá se ve muy distinta según quién la cuenta. ¿Sí? Si, según el extranjero del incidente de la tajada de sandía, el incidente de la tajada de sandía tal vez pasó de una forma muy distinta como la recuerda el panameño que estuvo involucrado en dicho incidente. ¿Ok? Y en la etapa 5, que es a la que queremos llegar todos, o sea, en la que estamos todos nosotros como adultos y a la que queremos llevar a nuestros estudiantes, es la lectura rápida y eficiente de textos complejos. ¿Ok? No solamente vamos a leer un texto de forma rápida y digo, bueno, me senté y me leí un libro de 300 páginas en 2 días. Quizás porque me pareció súper interesante y entonces pude leerlo en 2 días. ¿Ok? Sino que voy a poder extraer información de ese libro. Voy a poder decir cuál fue mi idea principal, cuál fue el pasaje que más me gustó, qué fue lo que no me gustó, etc. A eso se le llama lectura eficiente. Porque a veces pensamos la lectura veloz y hay cursos de lectura veloz y te van a enseñar a leer 300 palabras en 1 minuto, qué sé yo.
pero eso no significa que estés comprendiendo lo que dice el libro. Bien, si tienen algún comentario, yo veo que están aquí pasando lista en el chat, me parece perfecto. ¿Cómo están? Saludos a todos los que han escrito en el chat pasando su listita. Ahí veo maestros de María Auxiliadora, del St. Mary, del Kiara Lubich. Buenos días, maestra. Bien, seguimos nosotros acá con la presentación. Disculpen, yo sigo admitiendo personas en la sesión, entonces esto es un poco complicado. Cuando vamos a leer, también tenemos que tener en cuenta, o cuando vamos a promover la lectura comprensiva, vamos a tener en cuenta los niveles de lectura, que son distintos. ¿Okay? Así como tenemos los niveles de comprensión o los niveles de desarrollo de lectura, hay niveles de lectura, según lo que nosotros queremos que el niño o que la persona que está leyendo haga, o lo que nosotros mismos queremos extraer de esa lectura. Entonces, primero tenemos el nivel literal. En el nivel literal vamos a extraer las ideas principales del texto, recordar hechos y detalles y comprender la secuencia. ¿Okay? El nivel literal es ese que me dicen qué, quién, cuándo, dónde. ¿Bien? Ayer yo fui a la panadería y compré rosquitas. ¿Quién fue a la panadería? Yo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué compró? Rosquitas. Punto. ¿Okay? Es justo exactamente lo que dice el texto. Luego tenemos el nivel inferencial. En el nivel inferencial vamos a tratar de hacer predicciones, hallar la idea principal, aunque no esté explícita en el texto, porque a veces el texto tiene una idea principal, pero no está puesta así con todas las palabras, ¿ok? No te dicen, esta historia es de amor, sino que tú a lo largo de la historia te das cuenta que, bueno, el tema principal es amor. Reconocer las causas y efectos de las acciones de los personajes o del hecho que se cuenta, comparar y contrastar, hacer predicciones, como dije, interpretar el significado de las palabras por contexto, porque a veces tenemos palabras que se pueden utilizar para varias cosas. Entonces, por el contexto tenemos que saber cuál es el significado de esa palabra en esa situación. Sacar conclusiones y hacer inferencias. Y finalmente, resumir. Todo esto está en el nivel inferencial. Si volvemos al tema de los niveles de desarrollo de lectura, nos damos cuenta que tal vez esto no se lo podemos pedir a un niño que está en la etapa 0 o en la etapa 1 de lectura. Finalmente llegamos al nivel crítico. En el nivel crítico es cuando nosotros ponemos de nosotros mismos, ¿okay? Y vamos a comparar información. Vamos a sacar conclusiones. Vamos a hacer inferencias. Vamos a distinguir un hecho de una opinión. Y esto es muy importante en este momento, en la era de la comunicación en la que nos encontramos, porque tenemos tanta información que nos llega por WhatsApp, nos llega por las redes, por Facebook, nos llega por Twitter, por Instagram, por las noticias en la televisión, por la radio, por la vecina, por la familia, que nosotros debemos tener la capacidad de determinar si la información que nos están presentando tiene lógica, ¿ok? Entonces tenemos que poder distinguir cuál es el propósito del autor de esa información que estamos recibiendo. Si esa información que nos están mandando tiene la intención que creemos que tiene. ¿Bien? Y ese es el nivel crítico. Ok. ¿Cómo hacemos nosotros para
promover cada uno de esos niveles. ¿Ok? Gracias, Mariusia, por la asistencia. ¿Cómo hacemos nosotros para promover cada uno de esos niveles? Vamos a empezar por el nivel literal. ¿Ok? Tengo acá una serie de preguntas. Yo sé que de pronto le van a querer tomar fotos a eso. Si quieren hacerlo, no tengo ningún problema. En el nivel literal vamos a hacer preguntas tipo ¿qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Ok? En el nivel inferencial, entonces vamos a hacerle preguntas sobre cosas que no están en el texto. ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa tal palabra, tal situación? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le podrías poner a esa lectura? ¿Cuál? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué crees? En las críticas, entonces vamos a pedir opiniones. ¿Crees que? ¿Qué opinas de? ¿Cómo podrías calificarlo? ¿Cómo lo habrías hecho tú? ¿Qué piensas de? ¿Ok? Entonces, cuando hacemos eso, podemos entonces promover los distintos tipos de lectura. Tengo varios niños en la sala. Hola, ¿cómo están? No me había dado cuenta que tenía tantos niños. Vamos a hacer un experimento ahora con estos niños. Tengo acá un ejemplo para ustedes. Tengo el cuento de la Caperucita Roja. Todos nos sabemos el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el cuento de la Caperucita Roja dice que había una caperucita. Sí, había una niña. Este es como el resumen de ese cuento. Había una niña pequeña que vivía en el bosque y, bueno, la abuelita se estaba enferma y la mamá le pidió que llevara comida a su abuelita. Pero la mamá le dijo expresamente que no se detuviera a hablar con nadie. ¿Ok? Entonces, como la mamá le dijo que no se detuviera a hablar con nadie, pero ella no hizo caso. Sino que se detuvo y empezó a hablar con el lobo. Y le dijo al lobo que bueno, que llegue para la casa de su abuelita. Y el lobo le dijo, ok, está bien. Se fue por el camino más corto y llegó primero que la Caperucita. ¿Ok? Ahora, si yo tengo este cuento, que es el cuento que todos conocemos, vamos a tratar de hacer esto de una forma interactiva. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a intentarlo. De una forma interactiva, vamos a ver, dice, ¿quién es el personaje del cuento? Lo pueden escribir en el chat, las respuestas a las preguntas. Dice, ¿quién es el personaje del cuento? Oye, nadie me contesta. 7 participantes levantaron la mano. Lo siento, pueden escribirlo en el chat porque tengo muchas personas y de que los encuentre. Ajá, me dice... Ok, tengo un montón de respuestas. ¿Caperucita? Sí, Caperucita es el personaje del cuento. ¿Dónde estaba Caperucita? A ver, la segunda pregunta dice, ¿dónde estaba Caperucita? Así es, Caperucita estaba en el bosque. Ajá, ¿y cómo es Caperucita? ¿Alguien me puede describir a Caperucita? Pequeña, exacto. Caperucita es una niña pequeña. Muy bien. Beatriz. Ajá. Y Betty. Ajá, es una niña pequeña. Ahora, ¿por qué piensan ustedes
que la mamá le dijo que no conversara con nadie cuando iba en el bosque? ¿Por qué creen? La mamá le dijo, no converses con nadie. ¿Por qué ustedes creen que la mamá le dijo eso? Por temor a que le pasara algo, por seguridad, por el lobo. Exacto, por peligro para protegerla. Exactamente, muchas gracias por la respuesta. Dice la maestra Katinska que para que no le pasara nada. Ajá. Ahora, ¿qué diferencia hay? Y esto ya es una pregunta para un nivel más avanzado. ¿Qué diferencia hay entre el peligro que tendría Caperucita en el bosque y los peligros que tienen los niños ahora en este tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre los peligros del bosque y los peligros que hay ahora mismo en el mundo en el que viven nuestros niños? Dice, no hay diferencia porque es peligro. Ninguna. Los niños ahorita mismo están en peligro de que se los coma un lobo. A ver. Yo pensé que ustedes estaban viendo lobos por ahí. Dice la Maritzel que por las personas. Ok, porque nos pueden robar. Y en el bosque, si estamos en el bosque, hay animales. Exacto, es cierto. Ok. Ok, abusos de todo tipo, por la inocencia de los niños, porque hay personas malas que hacen pasarse por buenas. Bien. ¿Cómo podemos nosotros proteger a los niños o cómo pueden los niños protegerse a sí mismos de estos peligros? Orientarlos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Tengo a Jorge ahí, dice. Ajá, explicándoles con el conocimiento. Conversar con ellos, puede ser. Ok. Ahora nos vamos a poner en el papel de la Caperucita. ¿Qué hubieras hecho si tú fueses la Caperucita? Imagínense que son las Caperucitas. ¿Qué hubieran hecho? Carlos Andrés, por favor, deja de escribir cosas extrañas. Dice la Esmeralda que no habla con el lobo. Sí, me alejo del peligro, hacerle caso a la mamá. Sí. Hay gente que habla mucho. A veces uno mismo se mete en un lío sin querer, ¿verdad? Incluso los adultos a veces no tomamos las precauciones. Por ejemplo, ahorita mismo estamos pasando por una situación de cuarentena y nos dicen, no salgas de tu casa. Tienes que salir en una hora y a lugares específicos. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos adultos y aún así no hacemos caso, ¿verdad? Entonces, si nosotros como adultos no seguimos consejos, imagínense los niños. Ajá. Ahora, ¿qué piensan ustedes de la actitud de la Caperucita y del lobo? ¿Ustedes qué piensan de la Caperucita? Mira, me comí una en ese crespo, qué vergüenza. ¿Qué piensan ustedes de la Caperucita? ¿Qué piensan que hizo la mamá cuando se enteró de todo lo que había pasado con la Caperucita y la abuela? Desobediente, sí. Muy confiada. Desobedeció a la mamá. ¿Y qué piensan ustedes dice la María Sofía que la corrigieron y le explicó? Puede ser que la Caperucita fuera distraída, sí, es una opción. Y que la mamá se enojó y la regañó también. Mi mamá me hubiese regañado, definitivamente. ¿Ok? ¿Y qué piensan? ¿Qué crees que el lobo actuó de forma natural o el lobo fue malo? Pensando que es un lobo, ¿ok? Ok, tenemos aquí
opiniones diversas. Hay gente que dice que fue malo y hay otros que dicen que fue astuto, otros que dicen que no, que simplemente esa es su naturaleza, aunque sea malo. Y también tenemos quien dice que es instinto. Ok, vale. Me parece perfecto. Ok. Sí, puede ser que actuara por instinto. Sin embargo, desde el punto de vista de nosotros decimos que es malo, fue malvado. Y que bueno, Caperucita se descuidó en este caso. ¿Cierto? Bien. Vamos a seguir nosotros, ya terminamos con este ejercicio. ¿Les gustó? ¿Sí? Vamos a seguir nosotros acá con la presentación. Me alegra que les gustara. Ok. ¿Qué actividades podemos hacer con los niños? ¿O qué pueden los mismos niños hacer? Ya que tengo niños acá en el público. ¿Qué pueden hacer los mismos niños cuando están leyendo? Vamos a darles material o textos que ya estén subrayados y que tengan imágenes. Estoy pensando en niños pequeños. Por ejemplo, acá tengo un texto que se llama Los 3 ratones envidiosos. Bien cortito, dice que había una vez 3 ratones muy envidiosos que querían todo para ellos solos. Y cuando llegaba un vecino a visitarlo, se escondían todo el queso que tenían guardado. ¿Bien? Entonces, en textos como este, podemos darle ya los datos principales subrayados con una imagen ilustrativa. Si ustedes han visto los libros para niños, los libros para... los libros que se venden para niños son unos libros así enormes, con imágenes, una imagen muy grande y 3 líneas de texto. ¿Lo han visto? Y uno dice, ok, pero ser escritor para niños parece una tarea muy fácil. Pero es precisamente porque los niños, o para poder comprender la lectura, necesitamos poder imaginar lo que están diciendo. ¿Okay? Y los niños, por ser niños, no tienen el archivo de imágenes tan grande como tenemos nosotros los adultos. Entonces hay cosas que ellos nunca han visto. Por lo tanto, es más fácil si se les da una imagen. Eso va a ayudar a que ellos comprendan el contexto y la situación de lo que se está leyendo en el cuento. ¿Ok? Una vez que nuestros niños hicieron eso, ya leyeron y vieron sus imágenes, podemos darle el texto sin imagen y proveerle una serie de imágenes que ellos pueden elegir cuál es la que le parece que es la apropiada para el texto. Dice el gato dormilón. Había una vez un gato muy dormilón que se pasaba los días y las tardes enteras echada en un sofá. Siempre se preguntaban qué es lo que hacía para quedar tan exhausto, pero nadie lo veía haciendo otra cosa que no fuera descansar. ¿Cuál sería la imagen apropiada para ese texto? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2, dice Betty. Ajá, la 2, porque es el gato, ¿cierto? Y el texto habla sobre un gato. ¿Qué me Melendi, Ramón? Ok. Seguimos acá nosotros con otra actividad. Tengo frases en desorden y aquí voy a pedir a ver si ustedes me pueden ayudar. Tengo 4 frases acá y están todas en desorden. La que tiene la palabra que tiene mayúscula es la primera palabra de la frase. ¿Pueden ustedes acomodar esas frases? Inténtenlo, vamos a darle aquí un minuto para que las acomoden. Si tienen un papelito por ahí cerca, la escriben y luego les paso la respuesta. Ajá, dice que ella es la mamá de Camila, es la primera. Ajá, ¿y la segunda qué sería?
Si no saben, no importa, después pues las ponemos. El huracán derribó el viejo mástil del barco. Puede ser. El huracán derribó el mástil del viejo barco. Ajá. La tercera, ¿cuál sería? Bien. La tercera. A ver si me sacan la de la fábrica. El empleado de la fábrica me regaló 2 kilos de azúcar. Ok, ya está. Y la última. ¿Quién saca la última? A ver. No se preocupen por las mayúsculas. Ok, vamos a ver las respuestas. Ella es la mamá de Camila. El huracán derribó el mástil del viejo barco. El empleado de la fábrica me regaló 2 kilos de azúcar. Y el presidente decretó cuarentena total por recomendación del MINSA. El que la sacó todas, lo felicito. Otra actividad que podemos hacer es agregar elementos a una frase dada. Esto es bien interesante de hacer incluso para los niños más grandes, no solamente para los niños pequeños, para los niños más grandes también. ¿Por qué? Yo puedo darles cualquier frase, puede ser el principio o un párrafo, y que cada persona vaya completando frases o añadiendo frases, añadiendo palabras a eso que ya se le dio. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una frase: había una vez un león azul. Y cualquiera podría agregarle algo a esa frase. Había una vez un león azul. Hola María Sofía, tienes 10 años, no te preocupes. Me alegra que estés aquí. Dice, había una vez un león azul muy hermoso. ¿Qué más le podría agregar? Si había una vez un león azul muy hermoso, ¿qué otra cosa le podría poner? Que se encontraba en el bosque. ¿Ok? Y muy gruñón, dice. Era azul, muy hermoso y muy gruñón. Perfecto. Y que era muy feliz. Ah, ok, este león era gruñón y feliz. Es interesante esa combinación. Y viajaba en un avión verde. Perfecto. ¿Ok? Y tenía una gran melena. ¿Ok? Entonces esto es un ejercicio que podemos hacer ya sea en casa o en clase, cuando tengamos. Podemos pedirle a nuestros estudiantes o a nuestros niños que vayan completando las frases, de manera tal de que al final tengamos una historia completa de la cantidad de párrafos que quisieran. ¿Ok? Me encanta que participen tanto. Y me encanta tener niños en la sesión. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de asignar textos es que las historias sean comunes al mundo en el que viven los niños. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un texto acá de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué edad piensan ustedes que sería apropiada esa lectura de la Segunda Guerra Mundial? Piensan que yo podría asignarle esa lectura a un niño de primer grado. Dice acá de 10 a 13, 15 años, 12, posiblemente. No, definitivamente no es para un niño de primer grado, ¿verdad? Dice que para un niño de media. Ok. Entonces sería un niño que ya estuviese en la etapa 4 o 5 de lectura. ¿Cierto? Dice María Sofía que lo leyó con su papá.
Me parece muy bien. Ahora bien, si yo quisiera que un niño de primer grado aprovechara esta información, por la razón que sea, yo quiero que mi niño aprenda sobre historia del mundo. ¿Cómo piensan ustedes que podría adaptar esa información para un niño pequeño? Pondría figuras con ilustraciones, imágenes. Ajá. ¿Utilizaríamos las mismas palabras que tiene acá? ¿O cambiaremos también el lenguaje? Con un lenguaje conocido y sencillo para que puedan entender. Exactamente. Tendría que cambiar las imágenes, tendría que agregar imágenes, perdón, y tal vez cambiar el vocabulario a uno más sencillo. ¿Sí? O se podría hacer en forma de fábula, ya que estamos hablando de niños de una edad más pequeña. Adaptarlo a un cuento, como dice Jaime, muy bien. Se puede adaptar a un cuento. Entonces, la información que queremos que los niños lean, realmente el tema se puede adaptar siempre y cuando, como ustedes bien lo mencionaron, se pueda adaptar el lenguaje y la podamos agregar imágenes, según la edad de los niños. Pero, ¿qué pasa con las imágenes? Seamos honestos, aquí los adultos. A todos nos gusta ver imágenes. Incluso, ya mencionaron las historietas, los mayores consumidores de historietas, de estas de Marvel, DC, de superhéroes, ¿son quiénes? Los adultos, ¿cierto? No son los niños. Entonces, a todos nos gustan las imágenes. ¿Por qué? Porque el lenguaje debemos imaginarlo, debemos ponerle color. Cuando nosotros leemos, nosotros creamos una imagen mental de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo, ¿sí? Y tú dices, bueno, esta es la historia de una mujer que vivía en una montaña. Y usted inmediatamente se imagina la montaña, ¿cierto? Entonces a todos nos gustan las imágenes, no solamente a los niños. Y para eso vamos con las imágenes. Dice que cuando proporcionamos otra forma de hacer esto es proporcionar distintos tipos de lectura y pedir que los niños las relaten en sus propias palabras. Y cuando habla de distintos tipos de lectura es porque hay distintos tipos de textos. Hay texto expositivo que simplemente me presenta la información, el texto narrativo que me está contando un cuento, el descriptivo y el científico. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tipo de texto acá, expositivo, que dice qué probabilidades tengo de enfermar a causa del coronavirus. Y esta es una información para niños. ¿Bien? Y le están explicando a los niños de forma clara, pues, cuáles son sus posibilidades de contraer el COVID. Pero ¿qué pasa si yo le pido al niño que lo cuente en sus propias palabras? Y ahora que estamos aquí en cuarentena, tal vez ustedes, los maestros, están pidiendo a sus niños que hagan videos. Se puede hacer un video. El niño puede hacer una infografía de cómo se entiende esto del COVID. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay una imagen, dice, hola, soy un virus primo de la gripe y el resfriado. Esa imagen es de un cuento que creó una psicóloga para explicarles a los niños el coronavirus. Y es un cuento. Tiene toda la información científica en manera de cuento. Entonces le podemos pedir a nuestros estudiantes que lean la información científica, histórica, etcétera, y que lo relaten como si fuera un cuento. De esa manera lo internalizan y es más fácil comprenderlo para ellos mismos. También tenemos las otras formas clásicas, que es hacer un cuadro conceptual. Y al hacer un cuadro conceptual, vamos a hacer este cuadro que es como las raíces, o el cuadro este que tiene mucha más información. Hay una cosa con los cuadros conceptuales. Todos aprendimos, o todos tenemos que aprender cada tipo de hacer cuadro, cada tipo de cuadro conceptual, porque está en el currículo del colegio. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un cuadro conceptual favorito. ¿Ok?
Algunos los van a hacer así, simplemente el concepto, y con eso me basta para recordar lo que quiero hacer. Y algunos necesitan poner más información. ¿Bien? Entonces, la importancia de un cuadro conceptual es que yo voy a poner allí los conceptos importantes. Es un resumen que me ayuda a seguir la dinámica de un asunto. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden elegir muy bien cuál de estos dos modelos les gusta más y utilizarlo. También se pueden crear memes. Los memes están de moda. Todos los niños saben qué es un meme, ¿cierto? ¿Ok? Todos saben lo que es un meme, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que mi estudiante o que varios de mis estudiantes comprendan una información, le puedo pedir que cree memes con esa información. Puede ser de historia, puede ser de ciencia, puede ser de geografía, puede ser de lo que ellos quieren. Ahora, la importancia de un meme o lo divertido de un meme es que todo el mundo debe saber el contexto para poder comprenderlo. Entonces, si yo creo un meme para mi clase, todos mis niños deben haberse leído la información para poder comprender el meme. Y de esa manera me aseguro de que todo el mundo lo lea y se divierta. ¿Ok? Aparentemente los memes son muy populares entre los niños que tenemos aquí presentes en la sesión. ¿Ok? Entonces también pueden utilizar este recurso para los padres o las maestras presentes. Utilicen el recurso de los memes, los stickers de WhatsApp, también se vale. ¿Por qué? Porque tengo que entender el contexto para entender el sticker. Y para entender el contexto tengo que leer. Bien. También puedo pedirle a mis estudiantes, a mis niños, que hagan historietas. ¿Sí? Como estábamos hablando, a todos nos gustan las imágenes y a todos nos gustan las historias. Entonces yo le puedo pedir a mis estudiantes que hagan historietas de sucesos históricos panameños, de descubrimientos científicos, de, qué sé yo, lo que usted quiera, de las reglas del fútbol. Quiero hacer una historieta de las reglas del fútbol porque esto es lo que estamos dando de educación física. Entonces sí, se puede hacer historietas. Le vamos a pedir a los niños que hagan historietas, se pueden asignar en equipo. Tal vez alguien hace la historia, alguien lo dibuja, alguien lo colorea, y es una forma muy divertida de hacerlo. En una escuela lo vi para el año pasado, para el asunto de la Fundación de Panamá la Vieja. Los niños se vistieron, los niños interpretaron los personajes, hicieron sus historietas, cada quien como pudo y como mejor lo quiso, y fue una forma muy divertida de aprender la información. Tuvieron que leer la historia, tuvieron que empaparse de la información para poder hacer la historieta. Y estoy segura de que jamás se les va a olvidar los hechos históricos de la Fundación de Panamá. ¿Ok? Entonces también es una forma muy divertida de hacerlo. También le podemos dar una imagen, o sea, podemos pedirles a ellos que creen las imágenes o le podemos dar una imagen para generar una historia. Yo tengo un par de imágenes que puede ser de lo que sea. Le puedo dar la imagen de una tortuga si quiero. Le digo, bueno, vas a tener que escribir un texto científico sobre esa tortuga. Y el niño va a tener que buscar la información científica de la tortuga y crear una historia con esa información. O puedo darle una imagen de este tipo y el niño va a desarrollar su imaginación a partir de esa imagen. ¿Ok? Al principio dijimos que es importante que todos conozcamos bien las reglas del código que estamos utilizando, o sea, las reglas del idioma. Al nosotros pedirle a los niños que creen historias, que lean y hagan historietas, nos estamos asegurando de que manejen esas reglas. ¿Ok? Y acá cuando pedimos crear una historia no vamos a calificar creatividad, porque, seamos honestos, no todo el mundo es igual de creativo que el de al lado. Vamos a calificar que la historia siga esas reglas. Pero va a ser mucho más divertido que pedir que te hagan una composición de mis vacaciones, por ejemplo. ¿Ok?
que es lo que usualmente hacemos. Tal vez ustedes están asignando la composición de mi tiempo en cuarentena. Sería divertido. ¿Qué hice en mi tiempo en cuarentena? De comida, dicen. ¿Ok? Bien. Y por último, les voy a presentar estas estrategias de comprensión lectora que vamos a leer y vamos a releer el texto. ¿Ok? Vamos a usar pistas de contexto, vamos a activar el conocimiento previo, inferir el significado. Por favor, el diccionario es su amigo, utilícenlo. Si ustedes no conocen una palabra, y para los maestros, tienen que incentivar el uso del diccionario. Al utilizar el diccionario, no solamente aprendemos vocabulario nuevo, sino que también comprendemos mejor lo que estamos leyendo. Y es muy importante que se haga eso. Bien, vamos a hacer resumen de la historia, que se puede hacer con imágenes, con cuadros conceptuales, echando el cuento, como ustedes prefieran. Y finalmente vamos a evaluar el entendimiento. Ustedes mismos se van a sentar y decir, oye, ¿qué fue lo que aprendí? Sí, yo me leí todo este montón de páginas que me asignaron, que hice leerme. ¿Y qué fue lo que aprendí de todo eso? ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla acá en el chat. ¿Sí? Y bueno, para los que desean la información, les voy a dejar si alguien desea que se le envíe la información que les presentamos hoy, lo vamos a subir en el YouTube más adelante. Si alguien desea, por ejemplo, vamos a enviar esta imagen o el cuadro que tiene las preguntas, me pueden escribir. Voy a dejar acá mi correo. En el chat está mi correo. Creo que es más fácil que ustedes me escriban solicitando la información. Me ponen ahí solicitud de información de la sesión del día de hoy de lectura comprensiva, y entonces yo con mucho gusto se los puedo enviar. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta que hayan participado tanto. El correo lo dejé allí en el chat, búscalo. melodygray@knowledge.com.pa. Y bueno, nos vemos en una próxima sesión. Si tienen alguna sugerencia de algo que quieran saber, también me lo pueden escribir en el correo. Y que pasen un buen día junto a su familia. Nos vemos. Chao.